Muy bien, capítulo 1 del módulo 2, conceptos de enrutamiento. En este primer capítulo del módulo 2 vamos a revisar cuál es la configuración inicial del router, cómo se configura un router entre múltiples redes que estén conectadas a él, describir funciones principales y algunos features, algunos funcionamientos específicos del router, cómo se conectan dispositivos para pequeñas redes, cómo se configuran esa configuración básica que debe llevar un equipo, contraseñas, nombres del equipo, colocarle las direcciones IP a una interfaz, mecanismos básicos de seguridad para proteger el mismo equipo, estar consciente de cuáles son las áreas donde almacena el equipo la información, cómo es el proceso de arranque. También es muy importante ver cómo el router toma decisiones de enrutamiento, explicar cómo se debe comprender el proceso en el que el router, una vez que entra un tráfico, cómo abandona las interfaces hacia los siguientes saltos o hacia el siguiente router o hacia su destino final. Y en qué momentos el router debe encapsular o desencapsular los paquetes para switcharlos y conmutarlos entre las diferentes interfaces. En líneas generales, pues bueno, cómo entonces el router determina cuál es la ruta que es principal función de un equipo, el determinar la mejor ruta para encaminar un paquete. La operación del router, explicar cómo el router controla tal enrutamiento, ¿sí? Debe aprender usted además como operador del equipo cómo ver, observar y comprender la tabla incluso para hacer tareas de troubleshooting. La configuración inicial de un router viene por comprender básicamente qué es lo que hace el router dentro de nuestra red, ¿sí? Entonces básicamente nosotros lo que hacemos es conectar un router para que podamos conectarnos a otras redes y va a decidir pues cuál es el mejor camino para llegar a él. Entonces va a ser el responsable de que el tráfico fluya entre las distintas redes, aunque hay que recordar que no toma decisiones meramente de forma autónoma si no es configurado por un administrador como usted. Una vez que esté correctamente configurado, pues el router entonces a través de su tal enrutamiento pues determinará cuál es el mejor camino para llevar los paquetes a su destino. Algo muy importante que hay que recordar es que los routers son simple y llanamente otro computador más, que como tal tiene un procesador, tiene un sistema operativo, tiene memoria RAM, tiene memoria ROM. Algo muy particular que tiene son las memorias NVRAM, donde se va a almacenar información como la configuración de inicio. Algunos dispositivos ya actualmente, no solamente hablando de router, ya tienen sus discos duros, y comprender el funcionamiento básico de un computador pues nos va a traer muy buenos resultados cuando lo comparemos versus a un router. La única diferencia fundamental es que a diferencia de nuestros equipos que son multitarea, nuestros routers están diseñados para una específica tarea: determinar el mejor desempeño en el tratamiento de los paquetes y hacer que nuestras redes sean lo más eficientes posible. Y en esos discos, pues bueno, eso va a hacer muy bien las cosas. Otra de las cosas en las que debemos estar bastante familiarizados es con el hecho de cómo es básicamente los equipos físicos, que aunque usted esté en su casa y no tenga a disposición un equipo, pues si trabaja en una compañía donde pueda tener acceso a uno, sería genial que pudiera visitar y observar cómo son, o bien puede recurrir a la incontable cantidad de información que existe en internet, como fotografías como las que podemos ver acá, y ver cuáles son sus interfaces, dónde están los puertos donde se configuran los equipos, cómo se conectan a la red, qué opciones tenemos para conectarlos a diferentes tipos de interfaz, diferentes tipos de medios, ¿sí? De cualquier manera, igual la experiencia de Packet Tracer es bastante similar al proceso de cómo sería en la vida real. Y además, algo muy importante es que no siempre tenemos contacto con los equipos físicos. Generalmente el trabajo de administración se lleva de forma remota y uno pasa más tiempo en las líneas terminales o en las líneas de consola que manipulando el equipo físicamente. Entonces, bueno, básicamente pues ese router nos va a conectar a las diferentes redes, que bien pueden ser a través de nuestras redes LAN, y para ello tiene tecnología, puertos de configuración LAN, y cuando queramos hacerlo hacia la WAN, hacia un servicio, un proveedor de servicio, hacia internet, también tiene distintas tecnologías para hacerlo. Recuerde que casi hoy en día todo está tendiendo al mundo de fibra óptica, por tal motivo pues tendremos que también familiarizarnos con ese tipo de enlaces. Un concepto muy importante que debe aprender en este capítulo es el concepto de los gateway.
cómo la perspectiva de un gateway desde el punto de vista de un router. Y el concepto general es que sencillamente un default gateway o un gateway es ese punto de la red que nos va a llevar más allá de nuestra red local. Así, por ejemplo, este usuario que está en este momento y se ve en algún momento en la necesidad de alcanzar una red remota, pues lo más normal es que su gateway sea el dispositivo de capa 3 más cercano que tenga y que esté, por supuesto, dentro de su misma red, ¿sí? Nótese que aquí por acá tenemos un switch, que esta representación gráfica, este icono, es de un switch de capa 2 y en teoría no debe tener ninguna interacción con el tráfico de capa 3. Eso es algo muy importante que deben tener claro durante la lectura de este capítulo. Otra cosa que empezaremos a ver, pues las topologías un poco más nutridas de información. Debemos acostumbrarnos a ver la información de las IPs en diferentes formatos, generalmente como en notación CIDR, y colocados en ellos pues las IP que tienen los dispositivos en las diferentes interfaces, y que eso es un recurso que no solamente está destinado para nuestro aprendizaje, sino que en el futuro pues también lo apliquemos de tal manera que nosotros tengamos bien documentado cuáles las interfaces y las IP que están configuradas en nuestra red, ¿sí? Siempre tenemos que tener un documento donde eso esté reflejado para futuras referencias y que el proceso de troubleshooting sea generalmente más rápido. Acá tenemos una vista pues mucho más cercana de cómo son los puertos en la parte trasera, en este caso un Cisco 1941 que viene en reemplazo de la serie 1800. Acá tenemos, por ejemplo, puertos de consola, los puertos Giga. Ahora tenemos también consola a través de puertos USB. Y bueno, básicamente en el lugar donde conectemos los dispositivos y que todavía haya tráfico, pues tenemos la interacción de los diferentes links y su identificación, ¿sí? Generalmente también esto está en los manuales técnicos, pero siempre es bueno echarle un vistazo físicamente para que tengamos una realidad. Nuestros puertos de consola, siempre vamos a tener que en nuestro kit de herramientas la necesidad de tener uno como este cable de consola, que generalmente se conecta directamente a este tipo de interfaces desde nuestro equipo, pero lo más común es que hoy en día también existan pues ya adaptadores USB que se conectan al cable de consola y finalmente a los diferentes puertos de nuestro equipo, de nuestro router, de nuestro switch, considerando también que ahora también hay puertos USB o mini USB para tal fin. Y adicional a ese tipo de herramientas físicas, pues tenemos que contar en nuestro equipo de operación con un emulador de terminal como el Teratern o como el PuTTY o como el Secure CRT, que es uno de los que particularmente usamos acá en CSCN. Bueno, dentro de las configuraciones básicas pues tenemos la configuración de IP en los equipos. Acá tenemos una pequeña configuración. Por ejemplo, se está configurando acá la IP dentro de una interfaz VLAN. En este caso estamos en este switch que está por acá, y es muy importante entender que cuando configuramos IPs dentro de switch capa 2, su principal objetivo es el de administración, ¿sí? Es decir, si por ejemplo usted es el administrador de la red y está en este computador y desea alcanzar ese switch, pues ese switch tiene que tener una IP alcanzable, enrutable, y que ese es su único funcionamiento. No podremos caer, porque en el futuro encontraremos preguntas como eso en el examen, donde por ejemplo este equipo que está acá necesita comunicarse con una red remota y por algún motivo la comunicación falla. Generalmente los estudiantes, cuando estamos comenzando, pues creemos que hay algo erróneo en el switch a nivel de capa 3, y eso es algo que no debemos considerar, pues el switch no participa en ese proceso de enrutamiento. La configuración básica del router, pues veremos configuración como la línea de consola, cómo protegemos las líneas BTY o las líneas terminales para proteger de accesos no autorizados, cómo ciframos las claves a un nivel básico, cómo ciframos la clave de enable para proteger el modo privilegiado, cómo creamos un banner para protegernos en caso de que haya algún litigio, para informarle a esos posibles atacantes que no debe hacerlo o que dentro de qué organización está intentando ingresar y cuáles serían las consecuencias de hacerlo. Las decisiones de enrutamiento de un equipo, pues básicamente tenemos un pequeño diagrama aquí que nos muestra, pues bueno, básicamente un paquete arriba de una interfaz. El router pues hace una búsqueda de tal enrutamiento en busca de una coincidencia. Recuerden que también influye el hecho de la mayor longitud de esa preferencia.
si la dirección de destino coincide con una interfaz directamente conectada, pues bueno, entonces hará una búsqueda ARP y lo mandará. Si no coincidiera con una ruta directamente conectada y en consecuencia con una ruta remota, si eso es así, entonces capturará el paquete a esa nueva red remota. Y si no, por último, si no encuentra nada en la tabla de enrutamiento, pues podríamos tener conectado o configurado, mejor dicho, un gateway del último recurso. Si eso es así, pues el paquete tomará su destino final, y si no, pues sencilla y llanamente, pues la ruta se descartaría, esa solicitud, ¿sí? Digamos que este proceso es mucho más sencillo verlo en una práctica. Para eso ustedes van a participar en este maravilloso curso y entenderán con mayor profundidad este video. Se hace con una función de pequeño brief. Otra de las formas en las que un equipo puede decidir un mejor camino es con el uso de protocolos de enrutamiento dinámico como RIP, como OSPF o como IGRP. Y en este módulo 2 pues usted verá la configuración de manera elemental en este curso, la configuración de estos protocolos. Como el router entonces tiene diferentes fuentes de información, bien sea por enrutamientos estáticos, por enrutamientos dinámicos, se debe contar con un elemento definitorio como este, que es la distancia administrativa, una tabla donde cada uno de esos orígenes de enrutamiento, que pueden ser rutas directamente conectadas, rutas estáticas o protocolos de enrutamiento, tienen un valor, y en la medida que ese valor sea menor, tendremos una mayor confiabilidad de ese origen de enrutamiento, y por tal motivo decidiremos, o el router decidirá por dónde mandar la información. A menor número, mayor grado de confianza, y esa es la decisión que toma el router para instalar una ruta, para mandar un paquete a través de una interfaz. Y eso es todo por este capítulo número 1 del módulo 2. Muchas gracias por vernos.